hablar con toda la sabiduría que tiene, necesitaría 2 semanas, 2 horas cada día para poder expresar todo lo que sabe, ¿no? Por eso a Nguyi siempre le decimos que todo eso que realmente nos ilustra y nos ayuda a entender cómo es la cooperación española vista por un africano, ¿no? Que intente sintetizarlo en 15 minutos. Sabemos que es algo difícil, pero vamos muy bien de tiempo y yo creo que lo vamos a conseguir esta vez, ¿a qué sí? Así que vamos a escuchar a Nguyi. Buona tarde e benvenuti. Estic molt content d'estar amb vosaltres. Bueno, de tanto venir a Cataluña, porque quizá cada vez menos he terminado aprendiendo el catalán, que yo hablo muy bien, no en privado, sino en público. Bueno, tengo que agradecer sinceramente a Manos Unidas y a Redes por su invitación para hablar de un tema tan controvertido y candente, haciendo el malo de la película, ¿no? Para disertar, hacer unas reflexiones sobre la cooperación oficial y descentralizada de España. Bueno, lo intentaré a lo largo de toda esta semana. Quizá he abusado bastante, pero hoy intentaré de verdad, incluso hacer menos de 15 minutos, 10 minutos, para dar paso al debate que a mi modo de entender puede ser el más importante y el más interesante. En lo que se refiere a la cooperación, ¿se me entiende, no? Sí. En lo que se refiere a la cooperación española al desarrollo, se encuentra en el marco global de la cooperación internacional, cuyo balance de casi 60 años de existencia es de un fracaso. Lo digo así tan claro, un fracaso porque prueba de ello, África ha sido el continente que más fondos ha recibido. Desgraciadamente, África sigue siendo el continente subdesarrollado. ¿Por qué en este continente la ayuda o la cooperación al desarrollo ha aumentado en la misma proporción que la pobreza? O dicho de forma muy clara también, en África la ayuda al desarrollo ha servido para todo, salvo para el desarrollo. Sobre todo en su versión oficial, su versión gubernamental. Y con ello aterrizo a la cooperación española, que prácticamente aparece en el preámbulo de la Constitución de 1978, que acaban de cambiar. Ahora han puesto límites presupuestarios en la Constitución. Esto significa claramente aquí la destrucción del estado de bienestar. Es decir, van a ir a contracorriente de la educación y de la sanidad, al igual que lo hemos vivido en África con los programas de ajuste estructural. Que la crisis en África, a través de la mercantilización de la educación y de la sanidad, la vivimos desde hace 3 décadas. Y ahora se está aplicando en España o en Europa y la gente a salir a la calle. El famoso movimiento 15M, que va a contracorriente de este planteamiento. Y va a significar a nivel internacional y de África en particular la tijera en la política de cooperación al desarrollo. Ya hemos preguntado esta mañana cuánto dedica la Generalitat, ahora la Generalitat, a la cooperación al desarrollo. Me han dicho que le han bajado a un 40%. Por lo tanto hay que prepararse. Esto dicho, esta cooperación aparece claramente en la Constitución, donde España se compromete en el preámbulo a contribuir a la instauración de unas relaciones eficaces, unas relaciones eficientes, pacíficas entre todos los países, todos los pueblos de la tierra. Es esto el marco jurídico que constituye el trasfondo de lo que va a ser la expansión externa hacia África de España. Y toda la década de los 70 se trata de una política muy tibia, no claramente definida, con escasos recursos presupuestarios, una diversión sectorial y geográfica. Se ayuda tanto a Latinoamérica como a los países del Magreb, que constituyen prácticamente durante
el primer gobierno socialista, el segundo objetivo prioritario después de Latinoamérica de España. Se dedica, por lo tanto, muy poco presupuesto a la cooperación. Es con la entrada a mediados de la década de los 80 por el gobierno socialista de Felipe González que España va a empezar a actuar en África en el marco global de los procedimientos de la Unión Europea. Rápidamente también voy saltando de verdad, haciendo una gimnasia. Es a partir de la década de los 90 que asistimos a una profesionalización de esta cooperación, y ello por tres razones. La primera es que España dejó de ser un país de emigración para convertirse en un país receptor de inmigración. Ya no era el país en vías de desarrollo de la década de los 70, sino que había alcanzado importantes niveles de desarrollo. Y los empresarios o las empresas necesitan la mano de obra en la agricultura, en la construcción o la hostelería, y al mismo tiempo la propia globalización, que se presentó como la salvación, creó desigualdades entre países del norte y del sur, convirtiendo la inmigración en un fenómeno estructural, que los excluidos, los globalizados africanos, empobrecidos, como se suele decir, utilizan como un fenómeno de supervivencia, un fenómeno para resolver sus problemas. Además de la inmigración, el fenómeno de las pateras y de los cayucos. En toda la década de los 90, como consecuencia de la muerte en la travesía, hacia las Islas Canarias o a través del estrecho de Gibraltar, la población o la opinión pública española empezó a reaccionar. ¿Qué está pasando en el continente africano para que haya una huida de brazos, una huida de jóvenes africanos? Ello implicó, sinceramente, el gobierno español a empezar a ocuparse del continente africano. Y por último, la lucha contra el fundamentalismo o el integrismo islámico. Prácticamente el Magreb, como consecuencia del fracaso del desarrollo, y por extrapolación el Sahel, que se había convertido en la tierra de nadie, fueron utilizados estos territorios por Al-Qaeda, siendo el objetivo proceder a la desestabilización de la Europa mediterránea o la Europa del norte del Mediterráneo, entre ella España. De ahí la prioridad que el gobierno español había dado de luchar contra el fundamentalismo islámico. Y partiendo de todos estos problemas, España intentó dar una cierta coherencia a su política de cooperación en África, adoptando varios documentos y estrategias. No les voy a analizar por falta de tiempo, me limito a mencionar rápidamente el Plan Greco, al igual que el Plan de Acción del África Subsahariana que el partido de José María Aznar adoptó con respecto al continente africano. Y después, con la victoria del Partido Socialista, asistimos al Plan Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional y los sucesivos planes África, el Plan África 2006, 2008 y el actual de 2009 a 2012. Buscando un hilo conductor o un denominador común, yo diría, como ya le he dejado constancia de ello, además de la búsqueda de la coherencia, España intenta claramente vincular la cooperación al desarrollo con el problema de inmigración. De ahí la apuesta por el co-desarrollo, que a veces se interpreta de una manera totalmente contraria a su contenido inicial. Por ello, se utiliza la ayuda al desarrollo como un freno a la inmigración. Se utiliza la ayuda al desarrollo para controlar los flujos migratorios. ¿Y qué se puede proponer a esta política de cooperación española? Yo creo que, viendo los recortes que se están llevando a cabo, ha llegado la hora, como ya se ha dicho de una manera totalmente acertada, en la campaña África Cuestión de Vida o África Cuestión de Vida, empezar a exigir que se dediquen fondos de la ayuda oficial al desarrollo a los países menos avanzados africanos. Hay 48 en el mundo y 33 son africanos. Es una ofensa a la dignidad humana. Y la segunda es que se debe empezar, la segunda recomendación, a dar un poco prioridad a las enfermedades olvidadas.
se reduce todo el problema de África al SIDA, desde luego mata, pero hay otras enfermedades que hacen iguales desastres en el continente, tales como el paludismo o la tuberculosis. Y también los sucesivos gobiernos españoles deben empezar a implicarse, a expresar un firme compromiso para la concreción de los objetivos de sus propios documentos. El plan director tiene muy buenas intenciones y la realidad es otra. Por tanto, estos gobiernos deben empezar a implicarse para concretar estos objetivos. Y también, eso me parece fundamental, la coherencia entre la ayuda y las demás políticas españolas. ¿A qué sirve dar tanto dinero, tantos fondos a los países africanos y al mismo tiempo se apoya a los gobiernos dictatoriales? Al mismo tiempo se vende armas al continente africano y se aumenta la ayuda al desarrollo. Por lo tanto, lo que se ha dado con una mano, muy poco, con una mano se ha recuperado muchísimo con la otra mano, lo que explica, desde luego, y no cabe la menor duda, el fracaso de la cooperación al desarrollo en el continente africano.